17 de febrero 2006, 19 y 17 horas, entrada 55. Desde que toda esta mierda se desató, ha habido multitud de ocasiones en las que he estado en una situación, digamos, comprometida. Pero casi siempre la necesidad de moverme rápido para salvar mi vida ha tenido la virtud de no dejarme pensar realmente en lo que estaba pasando a mi alrededor. Sin embargo, mientras estaba en la planta superior de esta casa, entre penumbras, oyendo el sonido proveniente de la planta baja, por primera vez he de reconocer que estaba cagado de miedo. Respirando entrecortadamente me acerqué a la puerta de esta estancia, un dormitorio con una cama antigua, monstruosamente grande, con dosel. Toda la casa olía a cerrado y a humedad, pero de fondo podía sentir un leve aroma a corrupción, a podrido. Supongo que ya me mentalicé para lo peor. Al llegar junto a la puerta, estiré la mano hacia el elaborado pomo de cristal y con una profunda inspiración abrí la puerta de un tirón, mientras saltaba hacia atrás. Nada, tan solo un cuarto a oscuras. Con manos torpes busqué en el fondo de la mochila vacía y saqué una linterna. Alumbrando mi camino, me introduje en el cuarto a oscuras. Podía oír el ruido de la lluvia y del agua cayendo por los canalones, mientras de fondo, de cuando en cuando, sonaban potentes truenos que hacían retumbar toda la casa. La puta tormenta estaba encima de nosotros en ese mismo momento. Para ser sincero conmigo mismo, he de reconocer que estaba muerto de miedo. La habitación contigua, un comedor, daba paso a una especie de distribuidor, un zaguán, de donde arrancaba una escalera que conducía a la planta baja. Supuse que la casa y la tienda de productos náuticos de la planta inferior estaban conectadas por dentro. Serían del mismo dueño. Yo qué sé. Lo cierto es que cuando tenía apoyado el pie en el primer escalón e iba a iniciar el descenso, he vuelto a oír el mismo puto ruido de antes. Era como una especie de golpeteo rítmico, constante, acompañado como de cascabeles. Splam, 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 y de repente paraba. Y de nuevo otra vez, con esos puñeteros cascabeles de fondo. Era para volverse loco. Donde yo me encontraba, claro. Justo en el fondo de la casa podía haberlo ignorado y simplemente limitarme a bajar las escaleras, saquear lo que me hiciera falta y salir por donde había entrado. Pero soy humano. ¿Y los humanos? Aparte de irracionales, estúpidos e imprevisibles, somos, sobre todo, curiosos. Quería saber qué coño era ese ruido. Necesitaba saber qué demonios era eso. Así que, cagando de miedo, empuñando la Glock en la mano derecha y la linterna temblando en la izquierda, me giré y empecé a caminar hacia el fondo de la casa. Atravesé una especie de salida, con un televisor a oscuras, un par de sofás, algunas revistas de hacía más de un mes y una solitaria calceta abandonada sobre una mesa camilla, que tenía otra puerta al fondo. El ruido sonaba aquí más potente. Me estaba acercando. Al llegar a la puerta, acerqué el ojo a la cerradura. No se veía absolutamente nada, pero el olor... el olor a descomposición era más intenso aquí. Agarrando la linterna con la boca, abrí la puerta de un tirón, solo para encontrarme con un nuevo pasillo. Más corto, con dos puertas. ¡Splam! El golpe sonó fuerte, claro, intenso, mientras una varada de aire podrido asaltaba mis fosas nasales. ¡Splam! Dando un par de pasos, entré cautelosamente en el pasillo, mientras trataba de aguantar las arcadas. El olor era nauseabundo. Solo de recordarlo. ¡Splam! ¡Splam! Enfocando la linterna a todas partes, comprobé que el pasillo estaba libre. Tan solo una serie de antiguas litografías de estampas marineras y las dos puertas, una de ellas estaba entreabierta, me permitían adivinar un baño.
Cuidadosamente empujé la puerta, que se abrió con un audible chirrido, mientras paseaba el halo de luz por toda la pieza. Vacía. ¡Splam! 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 El chirrido de la puerta del baño había hecho que el cascabeleo y los golpes al otro lado de la puerta cerrada se multiplicasen. No era algo producido mecánicamente. Fuera quien fuese, me había oído. Conteniendo la respiración, me planté delante de la puerta. Aún estaba a tiempo. Aún podía dar la vuelta e irme, fuera lo que fuese. Sabía que estaba aquí y aún no había salido. O no podía, o tenía interés en verme. Y francamente, supongo que yo tampoco. Pero sin embargo, tenía que saber qué coño era aquello. Así que agarré el pomo y con un fuerte tirón abrí aquella maldita puerta. ¡Jesús! ¡Buen Dios! Aún me estremezco. Aquella habitación condenada debía haber sido en algún momento el dormitorio principal de la casa. Una colcha de lino cubierta, con una enorme cama, apenas iluminada por los relámpagos que se colaban por la persiana a medio bajar. A los pies de la cama, desprendiendo un olor infernal, yacía el cadáver de una mujer de una edad indeterminada. Enlazada en sus manos tenía una escopeta. Apuntaba hacia arriba. Se había metido los cañones en la boca y había apretado el gatillo. De la mitad superior de su cabeza no quedaba absolutamente nada. Debía llevar muerta por lo menos 3 semanas. Enfocando la luz hacia lo que un día fue su cara, ¡oh Dios! Pude ver unos gusanos blancos, enormes, asomando por los restos de su boca. Con una arcada me incliné hacia una esquina. Y estuve vomitando lo que me pareció una eternidad. Mi pequeña aportación a aquel paisaje del infierno. ¡Splam! Con un hilillo de bilis colgando de la boca me incorporé como un rayo al oír aquel nuevo golpe. Enfocando mi linterna a una esquina. Y lo vi. ¡Joder! Era un niño de unos 3 o 4 años. Vestía un pequeño peto vaquero y estaba descalzo. Estaba sentado en una trona, una silla infantil, fuertemente sujeto a ella por sus correas. Era uno de ellos. Joder. Al enfocarlo con la linterna, empezó a sacudirse en su sillita, produciendo los golpes que había oído antes al chocar con la pared. El cascabeleo era producido por los sonajeros sujetos a la parte delantera de la silla, que se agitaba violentamente mientras que con ojos vacíos y muertos estiraba sus pequeños brazos hacia mí, intentando agarrarme. Era una estampa demencial. Asqueado, me aparté a una esquina mientras contemplaba a ese pequeño monstruo. Si no me equivocaba, la mujer que yacía a mis pies debía ser su madre. De alguna manera, su pequeño contrajo el virus. Fue demasiado para ella. Cuando vio en lo que se transformaba, seguramente no tuvo valor para acabar con él, pero tampoco para seguir viviendo. Atrapada en esa casa, desesperada, sola, finalmente se pegó un tiro.
Aquel engendro debía llevar amarrada a esa silla semanas, atrapado para siempre, incapaz de desatarse y de caminar, como todos sus hermanos, en busca de sangre caliente y seres vivos. ¡Joder! ¡Oh! El monstruo no dejaba de balancearse, inquieto ante mi presencia. Con la poca sangre fría que me quedaba, me eché al arpón a la cara y apunté el virote hacia su cabeza. Un débil crujido salió de su boca oscura, maloliente, mientras se agitaba amenazadora ante mí. Noté que lágrimas saladas corrían por mis mejillas mientras apuntaba con temblores el arpón hacia el crío. Cerrando los ojos, disparé. Oh, buen Jesús, sé que hice lo que debía, pero no puedo evitar pensar que era prácticamente un bebé. Es la cosa más horrible que haya hecho nunca. Me perseguirá el resto de mi vida. Recogí de un tirón el virote ensangrentado y limpiándolo en la ropa del cadáver del suelo abandoné, tambaleante, esa habitación digna de una estampa del Averno. Tenía que reponerme. Había ido hasta allí con un objetivo. Ahora estaba allí. Tenía que hacerlo por mí, por lo culo, por poder ver el siguiente día. Limpiándome las lágrimas, comencé a caminar hacia la escalera que llevaba a la tienda. 20 de febrero 2006, 13:13 horas, entrada 56. Estaba oscuro, jodidamente oscuro. Aquellas escaleras que descendían a la planta baja estaban negras como la boca de un túnel. El halo de luz de mi linterna me ayudaba a vislumbrar los escalones de madera que se perdían hacia abajo y el pasamanos de hierro forjado que se retorcía en complicadas formas. Aún tenía temblores y el regusto amargo de la bilis en la boca. Tenía la lengua como el esparto, terriblemente seca. En ese momento hubiese matado por un vaso de agua. Con cautela comencé a avanzar. A medida que iba pisando los escalones, estos crujían bajo mis pies, provocando sonoros quejidos. Fuera, el vendaval se estaba desatando con toda su potencia. El viento soplaba con furia y los rayos iluminaban fantasmagóricamente toda la escena. Un paisaje digno de una película de terror, solo que no era una puta película. Y yo estaba allí, en medio de toda esa mierda. Súbitamente sentí un intenso deseo de dar media vuelta, salir corriendo de allí a toda leche y refugiarme en el Corrinto. Pero eso ya no era una opción viable. Ya no. Finalmente llegué al rellano. A un lado se abría una puerta cerrada con llave, pero estas estaban colgadas del pomo de la puerta. Al usarlas, con un sonoro clic, la cerradura se abrió. ¡Bingo! Con sumo cuidado asomé la cabeza y enfoqué la linterna hacia un bulto cercano. La luz me mostró un estante, donde en ordenadas filas podía ver un montón de carretes para cañas de pescar. Estaba dentro de la tienda náutica. ¡Genial! Con más confianza di unos cuantos pasos hacia el interior y fui pasando el haz de luz por los distintos estantes, mientras que mi mente repasaba a toda velocidad mi lista de compra. No debía demorarme mucho. En un rincón vi unos cuantos arneses de seguridad para veleros. Después del incidente que había tenido de camino aquí, pensé que sería una compra más que lógica. Tras apoyar la pistola, el arpón de la linterna orientada hacia mí, en una balda cercana, comencé a escoger uno de mi talla. Absolutamente abstracto en la tarea, casi me cuesta la vida. Con un estruendo, un montón de cañas de pescar amontonadas a mi lado se vino abajo, empujado por un par de brazos de color blanco cerúleo. Tras ellos asomó el resto del cuerpo, lívido y espectral de un hombre, de unos 40 años, con expresión muerta en sus ojos y con su boca entreabierta. Uno de ellos.
Estaba muy cerca y fue demasiado rápido. Antes de que me diese cuenta, lo tenía encima y todas mis armas estaban demasiado lejos de mí para poder servir de ayuda. Sus manos como garras me agarraron de un brazo, mientras que con el impulso que llevaba me empujaba hacia atrás. Desequilibrado, trastabilé y me caí de espaldas contra un expositor, arrastrando el engendro en mi caída. Montando un enorme barullo, aterrizamos en el suelo entre un montón de brújulas. Lo tenía totalmente pegado a mí. Había conseguido sujetarle los brazos y con una pierna semiflexionada entre los dos conseguía mantener su boca a cierta distancia de mi cara. Su expresión era absolutamente enloquecida y abría y cerraba la mandíbula, dando rabiosos mordiscos al aire. Uno estuvo cerca de arrancarme la nariz. Demasiado cerca, joder. Mientras lo sujetaba, mi mente pensaba a toda velocidad. El muy cabrón estaba encima mía y pesaba lo suyo. Además, hacía bastante fuerza y no sabía si esas cosas podían llegar a cansarse. Pero desde luego yo sí. Empezaba a notar calambres en los brazos. La situación empezaba a ser desesperada. Con un último esfuerzo rodeé sobre mi cadera hacia la derecha. El cuerpo de ese ser impactó con estruendo contra el pie de un expositor cercano, clavándose una esquina de acero en la base de la espalda. Cualquier ser humano se hubiese retorcido de dolor ante una cosa así, pero él no pareció ni notarlo. El muy hijo de puta. Ahora yacíamos ambos de costado, como dos amantes entrelazados en una cama, pero su actitud no era precisamente sensual. Con el giro, uno de sus brazos había quedado aprisionado debajo de mi cuerpo. Podía notar sus uñas tratando de clavarse en mi piel a través del traje, pero por fortuna el neopreno era demasiado grueso y la posición demasiado forzada como para que pudiese conseguir algo. Sin embargo, ahora yo tenía un brazo libre. En medio de la confusión, la linterna se había caído y apagado, así que estábamos a oscuras. Palpando por encima de mi cabeza, empecé a pasar la mano por las baldas más cercanas, tratando de encontrar algo, cualquier cosa. A tientas aferré un objeto cilíndrico y pesado. Haciendo toda la fuerza posible, se lo estampé al ser en la cabeza. No pareció notar nada. Repetí el golpe, una vez y otra, inútilmente, nada. Ahora sabía que esos hijos de puta no se quedaban inconscientes de un golpe en la cabeza, pero saberlo no me iba a ayudar a salvar la vida en ese momento. Con el último golpe, sin embargo, algo pasó. Una sustancia líquida, resbaladiza y untuosa empezó a caer sobre mí. Primero pensé que aquel ser estaba sangrando, pero era demasiado pastoso y abundante como para ser sangre. Entonces pensé que quizás me había vomitado encima. El asco que sentía al pensar lo que una de esas cosas podía vomitar me ayudó a sacar fuerzas de flaqueza. Soltando su otro brazo, empujé con mi pierna semiflexionada contra su cuerpo y me separé de él. Con el impulso me decliné hacia atrás a una velocidad sorprendente, hasta chocar contra otra fila de estanterías. El golpe que me di en la cabeza me hizo ver las estrellas. Por un momento, 1.000.000 de puntitos blancos, verdes, rojos y azules bailoteaba delante de mis ojos. Resbalando, me incorporé mientras oía a esa cosa caerse a menos de 1,5 metros de mí. Al apoyarme en el mueble, me di cuenta de que era el mismo donde había apoyado mis cosas. Tanteando, desesperadamente busqué a mi arma, rezando para que no se hubiese caído al suelo junto a la linterna. Esa cosa, mientras tanto, trataba de levantarse infructuosamente a mi espalda. Gotas de sudor empezaron a resbalar por mi frente. De pronto, mis dedos encontraron el familiar tacto de la culata de la Glock. Me giré y, aún a oscuras, hice fuego. El disparo en el espacio cerrado de la tienda sonó como un cañonazo. Mientras mis oídos pitaban, mi mente trataba de asimilar lo que había visto a la luz del fogonazo del primer disparo. Rectificando, apunté al bulto que era esa cosa e hice fuego 3 veces seguidas. El estruendo de los disparos y el olor de pólvora inundaron toda la estancia. El ser simplemente dejó de moverse. Jadeando me agaché buscando a tientas la linterna, con la Glock apuntando a todas partes, mientras mis ojos trataban de penetrar en las tinieblas. Cuando la encontré, la sacudí y comprobé con satisfacción que no sonaba roto. Apretando el interruptor, la encendí de nuevo y pude contemplar la escena. Parecía que un huracán hubiese sacudido ese pasillo.
La mitad de los expositores estaban en el suelo, o semivolcados, como producto de forcejeo. El cadáver de esa cosa yacía contra una pared tumbado, como si estuviera dormido, con un negro y enorme agujero en medio de su frente, por donde manaba sangre sin cesar. El suelo estaba cubierto por una espesa capa de una sustancia oleosa. Desconcertado me agaché a inspeccionarla, y entonces comprendí qué había pasado. El objeto con el que le había golpeado la cabeza era una lata de aceite de motor de barco. Al utilizarla de martillo se había abierto y había derramado todo su contenido sobre nosotros. El supuesto vómito que había sentido un momento antes. Gracias a ella, al separarme, había ido a parar tan lejos deslizándome. Y también gracias a ella, aquel monstruo había resbalado varias veces, dándome el tiempo suficiente para encontrar mi arma. Repsol me acababa de salvar la vida. No dejaba de resultar irónico. Estaba empapado de aceite de motor de los pies a la cabeza. Debía ofrecer una imagen un tanto tétrica. De pie, en medio de aquella devastación, untado de una sustancia oscura y viscosa. A medida que la adrenalina dejaba de rugir en mi organismo, caí en la cuenta que seguía vivo de puro azar. Si no hubiese sido por esa lata de aceite y por un disparo afortunado, ahora mismo ese cabrón me estaría merendando, o yo sería uno de ellos. Joder. Volví a sentir arcadas. Al menos no me quedaba nada para vomitar. Ese debía ser el padre del niño de arriba. Ahora entendía cómo se había contagiado el pequeño. Su mujer encerró a su marido aquí abajo en la tienda, cuando vio en lo que se convertía, y escapó arriba, con su pequeño, sin saber ya que estaba sentenciado. ¡Vaya mierda! La verja estaba acechada, y no parecía haber más de esas cosas rondando por aquí abajo. Sin embargo, el estruendo de los disparos había traído a una pequeña multitud, que agolpada al otro lado de la verja metálica, la porreaban arrítmicamente. Ahora tenía 3 tareas: asegurar la zona, buscar lo que había ido a buscar y encontrar la manera de escapar de esa puta casa de locos. Y tenía que darme prisa. 21 de febrero 2006, 13:15 horas, entrada 57. Creo que fue Roosevelt el que dijo que solo había que tenerle miedo al miedo mismo. Se nota que él nunca estuvo encerrado en un bajo comercial, a oscuras, chorreando de aceite de motor y adrenalina y con docenas de monstruos deseosos de matarle, aporreando la verja de la entrada a menos de 2 metros de ti. Entonces seguro que él también tendría miedo. Mucho miedo. ¿Qué coño? Justo después de acabar con esa cosa que tenía a mis pies, fui consciente de la magnitud de la situación. Me derrumbé agotado y tembloroso sobre una pila de chubasqueros sin poder apartar la vista de la verja metálica, que se ondulaba cada vez que una de esas cosas de fuera descargaba un puñetazo sobre ella. Era aterrador. No se oía ningún otro ruido, ni siquiera los truenos de antes. La tormenta, después de descargar toda su furia, parecía haberse disuelto en la atmósfera. Solo el continuo gorgoteo del agua por los aliviaderos me recordaba la trompa de agua que acababa de descargarse sobre Bueu, mientras yo luchaba por mi vida contra aquel guiñapo del suelo. Apoyándome en la estantería a mi espalda, me incorporé con dificultad. Eché un vistazo cauteloso a mi alrededor y con todos los sentidos alerta, rápidamente reconocí toda la planta baja, para asegurarme de no llevar ninguna otra sorpresa. Todo estaba tranquilo. No había ninguna otra puerta y tan solo encontré un pequeño aseo y un almacén donde se apilaban ordenadamente multitud de mercancías diversas. Nada excepcional, excepto una mancha herrumbrosa de sangre oxidada en una esquina del almacén, donde supuse que el tipo que me acababa de cargar había padecido la transformación a su último estado. Allí, solo, a oscuras, tirado como un perro, me estremecí al pensarlo. No disponía de mucho tiempo. Era cuestión de minutos que esas cosas rodeasen toda la casa y entonces sí que estaría condenado.
Con celeridad metí en la mochila 2 juegos completos de cartas marinas de las costas españolas y norteafricanas, una de la Armada y otra del Almirantazgo británico. Siguen siendo de las mejores. También me incauté de un GPS de buena calidad con conexión de plotter, un par de brújulas, docenas de pilas de linternas, bengalas de señalización, una caña de pescar telescópica, una caja de anzuelos y sedales, un arnés de seguridad y un neopreno de repuesto, por si las moscas. Expuestos en un mostrador había varios modelos de arpones. Escogí un Homer Sap, excelente, y un Deutschat de carbono, así como casi 2 docenas de virotes de acero fundido, largos y de aspecto ominoso. Francamente, me sentía más seguro con 3 arpones cargados que con tan solo uno. Con todo eso en mi mochila y con los arpones cruzados en el pecho, salí de la tienda y subí de nuevo a la planta superior. Mientras ascendía por las escaleras, una risilla histérica empezó a saltarme incontrolablemente. No podía dejar de pensar que con esos arpones, la mochila, el neopreno desgastado y roto y el baño de aceite y sangre cubriéndome todo el cuerpo, debía tener un aspecto de maníaco de lo más siniestro. Una vez en la planta superior, me dirigí a la cocina, a ver qué podía sacar el limpio de allí. Lo último que deseaba era tener que corretear por toda la villa, esquivando a esos monstruos para encontrar una tienda abierta, o que no hubiera sido ya saqueada. Cuando salí de mi casa, en Pontevedra, había jugado con la idea de plantarme en un Carrefour más cercano para conseguir provisiones antes de seguir hacia el barco, hasta que caí en la cuenta de que docenas de personas se les habría ocurrido la misma idea en los últimos días del punto seguro. Lo más probable es que todas las grandes superficies comerciales del país ya hubiesen sido saqueadas, bien por incontrolados, bien por los militares para alimentar a la multitud de los safe points. Esa comida, si aún existía, ya no estaba allí y se encontraba fuera de mi alcance. Por fortuna, la despensa de esta casa resultó estar bastante abastecida, sobre todo de pasta, conservas en lata, salsa de tomate y algo de arroz y harina de trigo. Asimismo me llevé unos cuantos paquetes de azúcar y 2 kilos de café. Satisfecho, me disponía a marcharme cuando en un armario descubrí un auténtico arsenal de potitos de bebé. Me quedé paralizado, mirando hacia ellos, consciente de que su destinatario acababa de morir a mis manos hacía escasamente una hora. Me sentí enfermo solo de pensarlo. Con lágrimas en los ojos metí toda aquella provisión atesorada por la madre del niño en mi mochila. Yo no pensaba comérmelos, pero estaba seguro de que a Luculo le encantarían. Antes de irme crucé la pequeña salita y abrí lo que me parecía un mueble bar. De allí saqué un par de botellas de ginebra y, para mi alegría, medio cartón de Marlboro. Pensaba pillarme una buena al llegar a bordo, para poder dormir, para poder olvidar, joder. A esas alturas mi mochila no estaba llena del todo, pero pesaba considerablemente, más de lo que me parecía prudente, habida cuenta de que tenía que hacer todo el camino de vuelta y esquivar a la multitud ululante de ahí abajo. Con precaución me asomé a la ventana delantera, por donde había entrado. Imposible. Unas 2 docenas de no muertos, empapados, espectrales, se agolpaban en el estrecho margen de los 6 metros de ancho de la calle pegados a la casa. Con ligereza me dirigí a la cocina. Su ventana daba a otra calle, más estrecha, que parecía desierta. Asomando la cabeza y mirando a la izquierda podía ver el mar. Esa sería mi salida. Apoyando la mochila bajé de nuevo a la tienda, evitando mirar el bulto del cadáver. Corté unos 7 metros de cabo de barco de una maroma allí enrollada y con el cabo en las manos volví a la cocina. Atando un extremo fuertemente a un radiador, descolgué el otro por la ventana. Tan solo tenía que descender por él y ganar el final de la calle antes de que esos mamones me vieran. ¡Chupado!
Vamos. Sin embargo, antes tenía que subir la persiana semibajada para poder asomar mi cuerpo, y la precipitación me hizo tirar con demasiada fuerza. Sonó como una metralleta en el silencio sepulcral de la calle. ¡Oh, santa mierda! Como un rayo me descolgué por la cuerda y toqué el suelo, con cuidado de no fastidiarme de nuevo el tobillo lesionado. Tras eso eché a correr hasta el final de la calle, esquivando fácilmente a un par de esas cosas que surgieron en mi camino. Una de un cruce y otra de detrás de una cabina telefónica. Simplemente ni me detuve a mirarlas, tan solo corrí el lado de la calle más alejado de ellos. Y seguí corriendo sin mirar atrás, no me atrevía. En mi mente febril se agolpaban imágenes de una multitud de cadáveres, ocupando toda la calzada, siguiéndome silenciosamente, solo para acorralarme en un callejón sin salida y acabar conmigo. Afortunadamente la calle no era ningún callejón sin salida, sino que desembocaba cerca del puerto, ya que era paralela a la que había tomado en la ida. Gateando por la escollera, para evitar ser visto, me acerqué lentamente al punto donde había dejado el chinchorro. Este último tramo me costó casi el triple de tiempo. Un par de moratones al resbalar por las rocas, alguna magulladura y muchos sustos. En honor a la verdad, casi me parto la crisma. Gateando por las rocas batidas por los restos de la tormenta, sobre una capa de algas resbaladizas y con el viento empujándome furiosamente, es algo que nadie en su sano juicio haría en un mundo normal. Pero este ya no es un mundo normal, es un mundo de cadáveres. Cuando alcancé la altura del chinchorro, trepé al muelle y rápidamente, mientras la oscuridad caía, me deslicé hasta el pequeño bote, remando con suavidad. En medio de la marejadilla me iba acercando al Corinto, cuando de repente la sangre se me heló en las venas. Había algo moviéndose por la cubierta. Esos cabrones habían de alguna manera llegado hasta allí. De repente, la sombra se detuvo en su vaga por la cubierta, como si me hubiera divisado. Un largo maullido saludó mi llegada. ¡Luculo! Mi pobre gato, desorientado, confuso, alarmado por mi tardanza, había salido de alguna forma hasta cubierta buscándome. Casi se me parte el corazón al pensarlo. Un sentimiento de gratitud y afecto enorme me invadió a medida que me acercaba al Corinto y podía verlo, empapado y temblando de frío, pero orgulloso, en la borda del barco. Había estado vigilante, en cubierta, aguantando toda la tormenta, esperando mi regreso. Ese es mi chico. Con un último esfuerzo subí a bordo. Alé el bote y vacié la mochila en el interior. Después de darme una buena ducha y secar convenientemente a Luculo, que no paraba de ronronear a mi alrededor, los dos nos hemos sentado a cenar algo en la bañera de popa, contemplando las ahora silenciosas y oscuras calles de Bueu, donde hace unas horas he estado a punto de dejarme la vida. Pronto amanecerá, la tormenta ha amainado y es el momento de continuar nuestro rumbo hacia nuestro próximo destino, hacia la esperanza. 23 de febrero 2006, 19 horas, entrada 58. Menos mal que el único espejo de a bordo es el que está en el aparador del baño. Así por lo menos no puedo verme la auténtica cara de excitación que se me tiene que estar poniendo a medida que el Corinto se está acercando a Vigo. Las últimas 30 horas han sido intensas, vibrantes y liberadoras. Con las primeras luces del alba levé el anclote y dejé que el barco se deslizase perezosamente desde el muelle de Bueu hacia el centro de la ría, aprovechando el efecto de la corriente y de las mareas. En medio de un silencio sepulcral, absoluto, solo roto por los chillidos de las gaviotas y los cormoranes, el Corinto fue derivado con lentitud, alejándose de la orilla. La mañana era fresca, luminosa, sin un solo resto de la espantosa tormenta del día anterior. Un día perfecto para ir a navegar. Si no hubiese pasado todo ese infierno, ahora mismo los barcos pesqueros estarían saliendo del puerto y posiblemente también podrían ver algún velero saliendo del club náutico, zigzagueando entre los pesados mercantes que se estarían dirigiendo al puerto de Marín. Pero ahora, de pie en la popa, bien abrigado, con una taza de café muy cargado en la mano,
agarrando la rueda del timón mientras dirigía el velero hasta una zona más batida por el viento, miraba a mi alrededor y no veía absolutamente nada. Todo estaba totalmente muerto, ni un alma. Me sentía como el último hombre sobre la faz de la tierra. Es una sensación realmente perturbadora. Joder. Cuando consideré que la brisa era lo suficientemente fuerte, largué la vela a Génova y un pequeño foque y el Corinto, como un caballo que ha pasado demasiado tiempo descansando, saltó hacia adelante, rápido y nervioso. Al cabo de un rato navegábamos a unos buenos 7 nudos. Mientras contemplaba las blancas cabrillas que íbamos dejando en nuestra estela, Lúculo apareció desperezándose en cubierta y con un ágil movimiento me saltó al regazo. Desde que era poco más que una pelota de pelo, ha sido, como todos los gatos, muy independiente, pero ahora, en medio de todo este caos, me resulta muy difícil sacármelo de encima. Posiblemente nota de alguna manera gatuna que el mundo ha cambiado y prefiere estar cerca del último elemento de su universo que no ha desaparecido, o sea, yo. Realmente es de agradecer el cambio, pero cuando un gato persa naranja decide ponerse cariñoso puede ser pesado, muy pesado, pero aún así es un encanto y mi único compañero de momento. A medida que iba pasando la mañana, el viento nos iba acercando a la salida de la ría. Con los prismáticos no cesaba de barrer las 2 orillas, contemplando las silenciosas poblaciones, tratando de atisbar alguna señal de vida. Era desolador. Bueu, Cobarró, Sanchencho, El Grove iban deslizándose lentamente ante las bordas del Corinto, y lo único que podía divisar eran sus edificios oscuros y silenciosos, coches abandonados por doquier y muchas de esas cosas paseándose erráticamente por sus calles. No podía evitar preguntarme cómo era posible su presencia en sitios que en teoría habían sido evacuados con anterioridad a la caída de los puntos seguros. Mi teoría es que esas cosas, de algún modo, conservaban una especie de memoria residual de lo que fueron en vida, que les llevaba a acercarse a los lugares donde habitualmente vivían. Como idea no está mal, aunque a lo mejor es una gilipollez. Pero como por lo visto soy el único ser humano vivo que queda en kilómetros a la redonda, supongo que mis teorías son las mejores de esta parte del mundo. Eso me ha llevado a plantearme la siguiente pregunta. Si queda alguien vivo en cualquiera de las miles de viviendas que se asoman a la ría, ¿qué pensaría al ver un velero surcando sus aguas, rumbo a mar abierto? Si yo estuviera atrapado a 2 kilómetros del mar, por ejemplo, y tuviese vistas a la ría, y viese pasar al Corinto, creo que me moriría de la angustia. Por si acaso he rezado porque nadie me hiciese ningún tipo de señal desde la costa o desde la línea de montañas de alrededor. Para mí sería imposible acercarme a la costa a rescatar a nadie, pero el sentimiento de culpa no me permitiría dejarlos atrás, lo que finalmente me conduciría a la muerte, a una muerte cierta al intentar hacer cualquier idiotez. Así, pensándolo mejor, guardé los prismáticos en su estuche y dejé de otear hacia lo que ya estaba quedando definitivamente atrás. Eso me permitió centrarme en algo muchísimo más productivo. Lúculo y yo llevábamos comiendo alimentos envasados o enlatados desde hacía casi 2 meses. Era hora de darle un poco de variedad a nuestra dieta. Colocando la caña de pescar con un par de cebos por la popa, me senté a disfrutar una agradable mañana de pesca con un cigarrillo en la boca y el sol bañando mi cuerpo. Al cabo de tan solo 20 minutos ya tenía media docena de caballas agitándose dentro de un cubo, listas para poner a la parrilla. Era absolutamente maravilloso. Por unas horas fui capaz de olvidarme de la llegada de esos monstruos, del puto fin del mundo y de la angustia por la falta de noticias de mis seres queridos. Por 1 hora fuimos mi gato, mi barco, el mar y yo. Algo genial. Solo cuando entré en el camarote buscando un cuchillo para destripar al pescado, mi mirada se posó en mi sucio y desgarrado neopreno y una nube enturbió el día perfecto, como un recordatorio de toda la podredumbre y maldad que estaba vagando.
expectante por la orilla. Mi gastado traje, que me había salvado la vida en más de una ocasión, se balanceaba al ritmo de las olas, colgado de una percha en una esquina del camarote, como diciéndome: «No te olvides, que tarde o temprano has de volver a tierra». Joder. Por lo menos el pescado asado en la parrilla instalada en la popa resultó estar sabrosísimo. La primera comida fresca en meses. Viendo al óculo delante de su cuenco, temblando de emoción mientras le servía una caballa, hacía que se entendiese la expresión: relamerse los bigotes. Al doblar la punta de la península del Morrazo, que marcaba el extremo sur de la ría de Pontevedra y el extremo norte de la vecina ría de Vigo, las cosas cambiaron un poco. Un fuerte oleaje con ondas de 2 o 3 metros empezó a agitar el Corinto, que sin embargo resultó ser un animal extremadamente marinero. Largando el espinnaker, conseguí hacer 15 nudos, mientras la proa tajaba a las olas, levantando auténticos rociones de espuma. Grité, chillé como un loco, con una expresión salvaje mientras las gotas de fría agua marina inundaban la bañera de popa y empapándome. Era genial. La noche de ayer fue un poco más complicada, ya que apenas pude dormir, pendiente de la ruta del velero. Las últimas horas han sido absolutamente agotadoras, pero geniales. El Corinto, respondiendo excelentemente bien a la caña, consiguió entrar en la ría de Vigo exactamente por donde estaba trazado en la carta. Ahora, después de casi 30 horas de navegación interrumpida, estoy fondeado frente a una playa desierta, preparado para echarme un sueño reparador, mientras el sol se pone. Mañana al amanecer, cubriré las últimas millas náuticas hasta llegar frente al muelle de Citroën, en el enorme puerto comercial de Vigo. Espero que quien quiera que quede allí me dé una cálida bienvenida.